Sí, doctor, se observa. Este tema de síndromes clínicos renales lo vamos a tocar. Bueno, estamos al momento en la práctica. Específicamente, ustedes tienen que saber reconocer estos grandes síndromes clínicos. Hay que tomar en cuenta que según la variedad de semiología, síntomas y signos que nosotros vamos a manejar, vamos a envolver estos síndromes. Habitualmente siempre les voy a recordar que un síndrome, pues fuera de ser un conjunto de síntomas y signos, trata de englobar subpatologías. Clásicamente tenemos la enfermedad renal crónica. Dentro de la enfermedad renal crónica está descrita pues las comorbilidades como enfermedad mineralosa, como les comentaba, anemia, hipertensión secundaria, problemas de desnutrición, problemas neurológicos, gastroenterológicos, problemas neuropáticos, problemas cardíacos. Entonces, nosotros tenemos que tener ese tipo de relación dentro de la semiología, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la utilización de estos síndromes? Porque nos permite ver enfermedades renales y extrarrenales. Clásicamente, cuando nosotros veamos el síndrome hematúrico, por ejemplo, nos va a indicar una patología o una hematuria renal. Específicamente nos indica pues que es un daño glomerular, ¿ya? Y extrarrenal toman en consideración que ya son las vías urinarias. Entonces, una cosa es hablar del riñón y otra cosa es hablar de las vías urinarias. Las patologías renales se engloban más que todo en problemas glomerulares. También tenemos que tomar en cuenta que puede haber síndromes que puedan ser sintomáticos o asintomáticos, como algunos de ustedes han estado exponiendo. Refiriendo que, por ejemplo, en la GEPS que expuso su compañera, pues decía que cursaban con un síndrome nefrótico, pues ya propiamente dicho puro, y en algunos casos no era totalmente con todos los síntomas que correspondían. Puede también ayudarnos a identificar diferentes variables que nos permitan a nosotros ya tener un mayor conocimiento de la enfermedad. Debemos de determinar exploraciones que faciliten el diagnóstico. Como les vuelvo a repetir, si yo no conozco un síndrome o no conozco una enfermedad, probablemente cuando venga el paciente no voy a saber qué buscar. A veces, dentro de la semiología, ustedes cuando hagan su examen con el paciente, van a ir y van a hacer lo clásico, agarran su hojita de historia clínica y empiezan a lecturar y decir, a ver, ¿qué es lo que el paciente? Nombre, edad, sexo, muy bien, síntomas, signos, ya escriben. Paciente refiere que tuvo tos, después dolor, después náuseas, vómitos, acudió a emergencia y nada más, no saben más cosas, ¿eh? Y bueno, tiene antecedentes de diabetes. Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, el referente más importante que ustedes deben de enfocar dentro de su semiología, dentro de su entrevista y su exploración física? Conocer esa relación que hay entre la diabetes, que es una enfermedad, y problemas renales. Si uno conoce, probablemente ya va a tener razón de que el paciente que es diabético, si ha venido a la emergencia o al consultorio externo, sea porque está cursando con un problema o una nefropatía asociada a la diabetes. Entonces, a partir de eso, yo ya tengo que investigar. Ah, muy bien, entonces, como ya sé, ya no voy a hacerle la anamnesis simple que ustedes a veces aplican, ¿eh? ¿De dónde vienes? ¿Cómo eres? No, me empezaré a preguntar, ¿será el cuadro actual de mi paciente una relación entre la enfermedad de fondo de la diabetes y la actual hospitalización asociado a un problema renal? Y ahí es donde me pregunto, ¿por qué podría complicarse una diabetes? Y sale a la luz, ¿eh? Puede ser porque no tuvo control. Entonces yo entrevisto a mi paciente,
dime, ¿tuviste controles de tu diabetes? Te va a decir, sí, cada mes. ¿Cuándo fue tu último control? Mi último control en consultorio fue hace un mes. ¿Qué te dijo el endocrinólogo? Un control endocrinólogo. Me dijo que mi riñón ya estaba dañado y que estaba botando espuma por la orina. Fíjense que cuando ya ustedes encontraron primeramente la relación diabetes-problema renal, se les viene dentro de la entrevista preguntas, indagaciones, para que puedan ustedes resolver el cuadro actual. Por eso es que cuando a ustedes se les deja con paciente, se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque no tienen el enfoque de lo que están observando en el momento. ¿Ok? Y si nosotros tuviéramos un enfoque un poco más complejo, para eso ustedes están leyendo, informándose, para que puedan definir cuadros renales en la práctica y, bueno, en la teoría definir conceptos. Nosotros nos basamos en esta historia clínica, que a veces, pues, para ustedes es bueno y mala. ¿Por qué? Es bueno porque hay un documento legal que describe todo lo que el paciente está pasando, pero es malo. ¿Por qué? Porque no les permite a ustedes también investigar óptimamente, preguntarse. Y a veces lo que está escrito dentro de la historia lo toman como un absoluto, como un 100%. Y eso, en cierto grado, no es tanto así. Acuérdense que un paciente dentro de la clínica, dentro de la parte práctica, dentro de lo que es la evaluación de historia, evaluación semiológica o los laboratorios que se dan dentro de la hospitalización, tiene un componente no estático, es dinámico, cambia y varía día a día. De acá nosotros tenemos que aprovechar que tenemos el síndrome hematúrico, proteinúrico, nefrótico, nefrítico, síndrome de hipertensión arterial asociada a problema renal, catalogado como hipertensión arterial secundaria, síndrome de injuria renal aguda, síndrome de enfermedad renal crónica, síndrome de tubulopatías y síndrome de infección urinaria. Por ejemplo, comenzamos, hombre de 35 años de edad que consulta por orina oscura de color cola o coñac, con una presión arterial de 130/75. En la analítica se observa glucosa 100, urea 35. A ver, ¿dónde está esto? 100 ahí, chicos. Sí, 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 lo voy a proyectar en doble pantalla para ver. Muy bien. Ok, ¿se llega a observar? sí, sí. Ya, acá tenemos a todos ustedes. Excelente. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a observar que tenemos unos laboratorios, nos informan sobre, nos informa sobre la condición de un paciente. Entonces, por ejemplo, Angie, ¿podrías comentarme cuánto es el valor normal de glucosa? Bueno, es desde 70 hasta 100, pero creo que se puede considerar diabetes desde 126 a más y prediabetes desde 100 a 126. La glucosa tiene un valor ya estandarizado. Entonces, es de suponer que nuestro cuerpo tiene un valor estandarizado. Debemos de referirnos a puntos específicos.
Cuando tú mencionas valor de 126, pues es un punto alto, ¿eh? Un punto, digamos, en el cual ya se forma una base de desequilibrio. Entonces, ¿cuánto es el valor normal? Defínelo. A ver, 126 es un diagnóstico, digamos, ya para un proceso de diabetes. ¿Cuánto tú defines tu glucosa? Menor a 100, doctor. Menor a 100. Ya. Ok. Para efectos prácticos se indica que es de 70 a 110 el valor normal. ¿Ya? Ustedes dirán, pero doctor, de 70 a 110, cuando tengo hipoglicemia, tengo menor ¿a cuánto es, Angie? No, sí, doctor, no sabría. Menor a 60, Angie, ¿ya? Entonces, si yo tengo Ya, un valor de 70 a 110, menor a 60 es un cuadro de hipoglicemia. Y si tengo un valor mayor a 110, probablemente mi glucosa no está controlada. Nosotros lo definimos desde el punto de vista médico como un valor de diagnóstico de diabetes mayor a 126. Mira, hasta 110 es el valor normal. 120, entre 110 y 126 hay un estrecho donde nadie define nada. Claro, no defines nada porque nosotros habitualmente en el día a día podemos tener estados hiperglicémicos. Por ejemplo, Angie, si tú te levantas, no desayunas, vas a la rotación, te agarras un panecillo de Bimbo, ¿ya? Dulce, te comes, sube tu glucosa inmediatamente y se mantiene. Pero si a eso le asociamos factores, por ejemplo, congénitos, de que tengas asociación de familiares que tengan procesos diabéticos, esto es un estímulo simplemente para que probablemente a futuro generes un daño. Pero si a eso le asociamos, ya no es ya una persona tal vez mayor de 50 años, que sea obesa de 90 kilos, en ese paciente ya no va a ser el mismo control, probablemente va a elevarse esa glucosa. Pero acá nos está indicando que esta glucosa está en 100, un rango de 70 a 110, ¿no es cierto? Muy bien. Elizabeth, Sí, doctor. ¿cuánto es el rango de urea normal? De 10 a 40, doctor, miligramos por decilitro. ¿Estás segura? Em, ¿Qué eh, dice, qué dice tu googleada? puede variar con la edad. Puede variar, ¿no? Muy bien. La urea tiene un rango que lo has descrito muy bien, que por lo menos nosotros tenemos que tener un rango menos de 40, ¿ok? Ahora, Elizabeth, dime, ¿para ti qué significa la urea? Eh, es una... mm, es un compuesto que es eliminado por el riñón. A ver, tomemos en cuenta que nuestro metabolismo es bien complejo a nivel del cuerpo, de los cuales tenemos diferentes vías, que nos permiten a nosotros definir lo que es el catabolismo y el anabolismo. La urea es un compuesto nitrogenado de degeneración justamente de proteínas. Ahora, tomemos en cuenta que la urea es de metabolismo exógeno, ejemplo. Elizabeth, si hoy día, por ejemplo, te agarras 1 kilo de carne y te comes, probablemente tu urea va a empezar a subir, ya a un valor alto normal. ¿Por qué? Porque ahí está tu riñón y tu riñón va a empezar a depurar todo el exceso que hay, pero vas a tener una sobrecarga de urea. Es por eso que nuestros pacientes enfermos renales, habitualmente los terminales, ¿ya? Nosotros tenemos que ver la urea, ¿por qué? Porque esta es dependiente del metabolismo exógeno, o sea, de lo que consume el paciente, ¿ok? Entonces, para nosotros la urea resulta un elemento muy
adecuado para poder definir cómo está el estado, por eso se dice el estado de uremia, el estado de intoxicación que tienen nuestros pacientes. Me explico. La urea no solamente tiene estas características que les he indicado. La urea es un metabolito más pequeño que la creatinina. Es un metabolito que difunde a través de la membrana plasmática de las células. Es por eso que esta urea difunde tan rápido que me significa específicamente el valor de lo que está a nivel extracelular frente al valor que está a nivel intracelular. ¿Ok? Entonces, si yo tengo nuestro paciente enfermo renal crónico, digamos en estadio 5 en diálisis, que ustedes ya los conocen, con una urea de 100, yo diré, wow, primero el valor de urea está por encima de lo normal, está en 100. Vamos a complicarnos un poco más, que esté en 200. ¿Ya? Urea en 200, entra la diálisis y después de la diálisis, una vez que finaliza, le volvemos a tomar la urea. Y esa urea, digamos, está en 50. Entonces yo digo, mira, cuando yo le sometí a la máquina de hemodiálisis, la urea estaba antes de iniciar 200. Después de dializar, está con 50. ¿Qué ha pasado? Hay una tasa de remoción de la urea. Entonces, a nosotros nos importa mucho lo que es la tasa de remoción de la urea. ¿Por qué? Es como comprobar cuánto está sacando la máquina respecto a las toxinas urémicas que presenta el paciente. Entonces, este punto pues resulta súper importante, porque si nuestro paciente de pronto no sigue una dieta óptima, se come el kilo que Elizabeth estaba comiendo, no va a ser como Elizabeth. Elizabeth va a comer un kilo de carne y va a compensar su cuadro, va a empezar a mejorar esta urea. En vez de que leve, va a tener un límite y el riñón, su riñón que no tiene daño, va a eliminarla. Pero un enfermo renal crónico terminal no. Si come un kilo de carne, ese kilo de carne se va a traslocar en ese 200 a más de urea. Y entonces el paciente va a vivir en un estado tóxico. Y si yo observo que el paciente viene con urea muy alta, digo, bueno, indirectamente estoy refiriendo que este paciente no está cumpliendo una dieta óptima, sigue comiendo carne. ¿Ok? Entonces, es un metabolito pequeño, es un metabolito que nos permite a nosotros ver cómo está la uremia en el paciente. ¿Eh? A ver, Yasmín. Yasmín. Dime, Yasmín. Dime, ¿cuál es el valor normal de la creatinina? ¿Ya? ¿En varones? ¿Ya? Observamos los valores que ya nos está describiendo Yasmín. ¿Y qué te llama la atención? ¿Por qué son diferentes? Excelente. Entonces, Yasmín ha googleado, se ha dado cuenta que hay diferencias entre creatinina de niños, de mujeres y de varones. Y bueno, ya por delante refiere la masa muscular. Entonces, desde ese punto nosotros tenemos que definir que la creatinina netamente pertenece a un metabolismo endógeno, siempre. Es un metabolismo que no podemos cambiar, no podemos variar. ¿Por qué? Porque diariamente, de acuerdo al peso o la masa magra o peso significa el peso muscular, nosotros vamos a tener que generar un nivel de creatinina. Entonces es constante. Para efectos prácticos,
en la mujer se elimina en 24 horas un promedio de 14 hasta 18 gramos de creatinina por día. En los varones se debe eliminar o se crea un promedio de 18 hasta 23 gramos por kilogramo de creatinina. Entonces, ¿eso qué nos significa? Que la demanda metabólica para eliminar creatinina es mayor en el varón, ¿ok? Por su masa muscular. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta creatinina, como es dependiente del metabolismo muscular, finalmente, yendo un paso más adelante de que es el enfermo renal crónico, a veces se genera una pérdida pérdida de masa muscular, por los factores que tiene el paciente. Factores como que vive en acidosis metabólica continua, vive en qué? En toxemia continua. Entonces, tanto la urea y creatinina son metabolitos que si nosotros no lo eliminamos, va a crear condiciones inadecuadas para nuestra célula. Y eso nos va a generar pues, un círculo vicioso. Tengo uremia elevada, paciente tóxico, con síntomas urémicos, náuseas, vómitos, malestar general, prácticamente hasta somnolencia, que van a definir que este músculo se consuma más rápido. Entonces, estos metabolitos que ya mencionó, pues nos indica que está, por lo menos en este caso de un varón, está dentro del valor normal. ¿Eh? Ok, a ver, Giancarlo. Sí, doctor. Estamos frente a lo que es un electrolito, como es el sodio. ¿Podrías indicarme cuál es el valor normal? Bueno, según los laboratorios indican que es de entre 135 a 145 miliequivalentes. ¿Ciento cuánto, disculpa? 135 a 145 miliequivalentes. Ok. ¿Por litro o por decilitro? Por litro. Por litro. Acá dice que está con milimoles por litro. ¿Qué opinión tienes? Bueno, también se le puede expresar en milimol por litro, sobre todo porque tienen una valencia 1, entonces tienen similitudes. En cambio, en procesos de soluciones, se puede expresar tanto en milimol como en miliequivalentes. Excelente. Dime, Giancarlo, ¿para ti qué es el sodio? Bueno, es una sustancia la cual presenta diferentes funciones en el cuerpo. Principalmente no es importante para el balance hídrico. También regula la presión arterial. Participa también en lo que es la transmisión nerviosa, en la contracción muscular, ¿no? Ya. Ok, miren, el sodio es un electrolito muy importante en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque a partir de sodio, nuestro plasma, nuestra sangre va a generarse la osmolaridad. ¿Me explico? La osmolaridad plasmática se define con una fórmula interesante, que es 2 veces sodio, ¿ok? Más glucosa entre 18, más urea entre 5.4. Entonces, si nosotros definimos el valor de la glucosa, prácticamente que tenga 180, entre 18, ¿cuánto es? 10. La urea que tenga 50, entre 5.4, ¿cuánto es? 10. Que tanto la glucosa como la urea sumen 10, 10, es 20, ¿no es cierto? ¿A cuánto es la osmolaridad, Giancarlo? La osmolaridad normal.
Es entre 280 a 295. Muy bien, 280 a 295. Entonces, la osmolaridad, fíjense, la glucosa da 10, la urea da 10, y el resto, ¿quién lo da? El sodio. El sodio. ¿Por qué? Porque si tenemos 135 por 2, ¿cuánto ya es? 270. Excelente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa osmolaridad que es 2 veces sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 5.4, nosotros tenemos que definir por qué esta osmolaridad tiene que ser constante. La osmolaridad tiene que ser constante porque es parte del medio interno de la célula. Es parte del microambiente celular que nos va a permitir a nosotros tener una célula pues sana metabólicamente, que oxigene, que haga sus vías metabólicas, que se alimente de proteínas, que cumpla sus funciones. Entonces, el sodio es muy importante, pero tiene otro valor también muy relevante, que es el de mantener nuestra ¿qué, chicos? ¿Qué mantiene el sol? Muy bien, mantiene nuestra presión hidrostática. Excelente, o sea, el sodio tiene que ver mucho con nuestra presión hidrostática. ¿Por qué? Porque a partir del sodio va a mantener el equilibrio hídrico dentro de nuestro cuerpo. Entonces, este electrolito pues resulta muy útil. Y fíjense que Giancarlo ya definió el valor normal. ¿Ok? Carol, Carol G, o Carol A, Carol A. Dime, Carol, ¿qué es el potasio? El potasio es un electrolito, doctor, que va a mantener mantiene el equilibrio ácido-base en el cuerpo, ¿no? Y va a ser esencial para funciones como la función muscular, el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. Bueno, que mantenga nuestra función ácido-base, no tanto, no es tanto, ¿ya? Más bien, el estado ácido-base modifica el comportamiento del potasio, pero que el potasio mantenga el estado ácido-base es bien difícil. Este potasio es un electrolito muy importante. ¿Cuál es el valor normal, Carol, del potasio? Va a estar entre 3.5 a 5. No, de 3.5 a 5 milimoles por litro. El valor normal del potasio es de 3.5 a 4.5, ¿ok? Entonces, este potasio es un electrolito que tiene que ver mucho con algo muy importante que se llama despolarización. ¿De quién? Carol A. Carol A. Sí, doctor. ¿Qué despolariza el potasio? No, no sé. A ver, ¿alguien tiene idea de qué hace el potasio? Excelente. Despolarización de la membrana celular, que dentro del músculo se habla potencial de acción, ¿no? Entonces, el potasio pues es un elemento muy vital, ya que nos permite no solamente eso, nos permite muchas otras acciones metabólicamente. Fíjense, mire, el potasio en él se trasloca dentro de su valor normal, que es de 3.5 a 4.5, pero este electrolito tiene
suma importancia a nivel intracelular. Me dejo entender que estos valores de sodio y potasio son valores de plasma. Lo que ustedes toman en el AGA, la sangrecita que ustedes van a coger de internos, han visto a los internitos que pinchan el brazo, esto es valor de plasma. Ahora la pregunta sería, ¿y cuál es el valor intracelular? ¿Cuánto será el valor de sodio dentro de la célula? ¿Cuánto será el valor de potasio dentro de la célula? Para efectos prácticos, el valor del potasio y del sodio intracelular, acuérdense que se invierte. ¿Me explico? El valor de potasio a nivel intracelular es de 150 milimoles por litro. Ustedes dirán, oh my God, doctor, si uno con un potasio de 5 ya está haciendo hipercalemia dentro del plasma, ¿cómo es posible que haya potasio intracelular valor de 150? Eso es aberrante, doctor. No es aberrante, chicos. Significa que el potasio intracelularmente es un electrolito que cumple múltiples funciones. Y vamos al valor del sodio. El sodio a nivel intracelular es al revés, les dije. Tiene un valor de 8 a 10. Entonces usted dice, doctor, qué aberración. Si el sodio a nivel plasmático, fuera de la célula, está a 138, intracelular está en 10. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es posible eso, doctor? Pues es así. Para mantener lo que es la homeostasis, el equilibrio específicamente de este microambiente celular, nuestro cuerpo tiene variabilidad de funciones según el área que ocupa. Fuera de eso, ya estamos tomando en cuenta que todos los valores que se han descrito ahí son normales. ¿Alguien me podría dar opinión de lo que significa esta presión arterial? ¿Es normal o anormal? Angie, ¿es una presión normal o anormal? Bueno, doctor, según la clasificación europea sería una presión normal alta. Normal alta. Ujú. Es anormal, así de simple. Ya, Tenemos que tomar en cuenta de que la presión arterial tiene rangos, ¿eh? A ver, la presión sistólica, Elizabeth, ¿qué rango tiene? Em, doctora, esto también va a depender de la edad. Por ejemplo, en el hombre, en caso de que, o bueno, en jóvenes, sería de una presión sistólica de 105 a 135 y en mujer de 100 a 130. ¿Dónde has sacado tus datos? Ah, de un cuadro, doctor. ¿Cuadro de dónde? Han hecho cardio ustedes. Ahora, para efectos prácticos tenemos una presión normal superior de 120, una sistólica de 120. ¿Y cuánto es la diastólica? Rango, tope. Y ya, la presión normal alta es de hasta 120-80. La presión normal baja, ¿cuánto es?
Bueno, y eso que han hecho cardio. A ver, Giancarlo, tú que estás solo ahí representando a los leones. Maestro, a ver, ¿cuánto es el valor normal, Giancarlo? Bueno, como indicaron mis compañeras, doctor, el valor normal va a ser de 120, menor a 120 en la sistólica y menor a 80 en la diastólica. Y ya O hablaríamos sea, de... la diastólica es normal que tenga 40. Bueno, en torno a los rangos sería, me parece que es desde 110 hasta 120 en la sistólica y de 60 a 80 en la sistólica. En la diastólica, perdón. A ver, me está preocupando que la presión discutan tanto y no definan. A ver, Yasmín, ¿tú qué opinas? Interesante. Bueno, ustedes van a hacer un libro, creo, de cardiología. A ver, Carol A., ¿qué dices, delegado? Doctor, encontré el mismo cuadro que va en una presión óptima de menos de 120 en el caso de la sistólica y la diastólica menos de 80, ¿no? Sí, pero por eso digo, es normal 40 de diastólica o 30 y No, es normal de sistólica 80. mm, estaría presentando una hipotensión. Pero has dicho tu definición que sea menos, ¿eh? No has dado rangos. Bueno, chicos, ya para no demorar, porque esto realmente ya está tomando mucho tiempo. Por eso tienen que definir sus puntos, ¿eh? La presión normal está catalogada dentro de la JNC, ya está en la noveno, décimo reporte, que debe ser hasta 120-80 y la presión más baja es de 90-60, es la presión tope. Claro, son estos referentes convencionales que se han dado a partir de estudio de grandes poblaciones. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que dentro de la medicina no es tanto así. Nosotros podemos tener un paciente que tenga prácticamente presiones un poquito más bajas, que van a depender del peso, talla, condiciones o comorbilidades que tenga el paciente, pero por lo menos tenemos que definir una presión arterial media normal. Para eso van a buscar qué es presión arterial media, ya no presión arterial sistólica y diastólica. Para efectos prácticos, acá la presión está mal, está 130-75, ya dijimos, valor normal, tope 120-80. Si nosotros decimos, uy, pero doctor, la diastólica está normal, siempre en cualquier presión arterial se toma el referente negativo, en este caso el 130. Es lo mismo si estuviera en estadio 1 o 2 de hipertensión arterial, siempre el valor más alto es el que se toma para poder dar la escala dentro de lo que es la clasificación de cualquier tabla, la europea o la americana. ¿Ok? Y finalmente tenemos el sedimento de orina. ¿Está normal o anormal? Chicos, nos quedan 4 minutos. Y es un caso. Ya, muy bien. ¿Cuánto es lo normal? Muy bien, excelente, Yasmin. Entonces, después de haber sacado ese dato, observamos, miren, este es un caso clínico de 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Imagínense que un caso clínico de 8 líneas nos tome una discusión de casi 45 minutos. Ahora, para efectos de la
práctica que ustedes están llevando dentro del tópico de nefrología renal, tomemos en cuenta que es necesario saber lo normal en cuanto a laboratorios, en cuanto a métodos diagnósticos, radiológicos o hasta conceptos o escalas dentro de lo que es la exploración física. Así es que no deben de tener dudas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, ya vamos acelerando lo que es el caso clínico. En resumen, hombre de 35 años de edad, consulta por orina oscura, color Coca-Cola, que no es adecuado, no es normal ese color, presión arterial 130-75 elevada, a predominios histórico, en la analítica se ve glucosa de 100, valor normal, urea 35, valor normal, creatinina 1.2, es varón, valor normal, si fuera mujer estaría tendiendo al alta, sodio de 138, valor normal, potasio 4.2, valor normal, con sedimento urinario de 50 hematíes por campo, resto normal, valor anormal. ¿Por qué? Porque estamos frente a un estado de hematuria. Entonces, si nosotros vamos a comenzar lo que es la evaluación o manejo de lo que corresponde a estos grandes síndromes, tenemos que acelerarnos, chicos, ¿ya? Ahora les estamos dando lentamente, pero ustedes tienen que adaptarse a lo que va a venir después. Entonces, si hablamos de hematuria, tenemos que sospechar en casos asintomáticos y confirmar en caso de hay una falsa hematuria o una patología ginecológica frecuentemente observada en las mujercitas. En las mujeres, cuando tienen pues, su periodo menstrual, puede teñir la orina y nos da una falsa hematuria. Entonces, tenemos que ver nosotros si es de tipo urológica o es de tipo renal. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ya les dije, si es de tipo renal, tenemos que definir que sea una hematuria glomerular. Si es de tipo urológico, ya nos permite ver pues, que es una hematuria fuera del glomérulo. Tubo intersticio, cálices, pelvis, uréter, vejiga, uretra, etc., etc., etc. Entonces, nosotros tenemos que sospechar, digamos, respecto a que sea un problema, pues, variable, si hay una alteración del color de orina, si hay disuria, dolor lumbar, fiebres, edemas, lesiones cutáneas, artralgias, hemoptisis, porque cada uno de estos signos y síntomas que nosotros observamos va a incidir mucho en el diagnóstico futuro del paciente, asociado a la hematuria, lógicamente. Para eso nosotros tenemos que hacer exploraciones con tiras reactivas, sedimento urinario, urocultivos, podemos hacer citología en orina para ver tal vez un block cell, radiología, rayos X de la vía urinaria, cistoscopía o una biopsia finalmente. Y de acá debemos definir cuáles son las principales causas que puedan generar este síndrome hematúrico: infecciones, neoplasias, cólico nefrítico, nefritis turbintersticial o finalmente las glomerulopatías. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la hematuria, tenemos que definir una hematuria glomerular versus una hematuria no glomerular. Característicamente, una hematuria glomerular se define por tener un color rojizo o tipo Coca-Cola asociado a proteinuria. Esta hematuria tiene que tener hematíes dismórficos. Se indica que debe tener por lo menos más del 70% de hematíes dismórficos, más de 5% de acantocitos y más de 15% de cranocitos. Esto relacionado a cilindruria. La cilindruria puede ser cilindros hemáticos o cilindros leucocitarios. Muy bien. Entonces, esas son las características de una hematuria glomerular. Ahora, la hematuria no glomerular, que nos habla de las vías urinarias, también tiene su forma de interpretar. Por ejemplo, una hematuria no glomerular, lógicamente, es una hematuria que tenga por lo menos más de 70% de hematíes isomórficos, o sea, normales. En hematuria glomerular era más de 70 dismórficos, o sea, irregulares. En la hematuria no glomerular es más del 70% de hematíes isomórficos. Lógicamente que acá los cranocitos y acantocitos tienen que estar por debajo del nivel, por ejemplo, acantocitos quizá menos de 5, cranocitos menos de 15. Esta no se asocia a la hematuria no glomerular, no se asocia a proteinuria, habitualmente es de un color rojizo y forma coágulos, ¿ok?
Muy bien, entonces, una vez descritas las diferencias de hematuria, nosotros tenemos que definir acá, pues justamente en nuestro paciente. ¿Qué nos faltaría pedir? ¿Alguien podría indicarme? Angie. ¿Qué pedirías? ¿Alguna biopsia, doctor? Bueno, una biopsia puede ser muy apresurado, pero bueno, ya. Elisa, está bien, Angie, está bien, es ya al final, pero sí se pide. Elisa, ¿qué pedirías? Ecografía, doctor. Muy bien, Yasmín. ¿Una qué, disculpa? Tira reactiva, muy bien, tira reactiva la venga. ¿Por qué? Porque tenemos que definir, ¿eh? ¿Qué más hay? Giancarlo, ¿qué pedirías? Mm, ¿Podríamos pedir un urocultivo, doctor? Muy bien, Carol, ¿qué pedirías? Doctor, un examen de orina completo, ya mencionaron. Urocultivo. Ya. ¿Pero qué pedirías dentro del examen? ¿Y qué más pediría? Lo que hemos estado hablando, hay que definir si es una hematuria glomerular o no glomerular. Para eso pediré un examen completo de orina que me evalúe morfología celular para ver si hay hematíes dismórficos, acantocitos, creanocitos, porque eso me va a definir si es una hematuria glomerular o no glomerular. Ahí, a partir de eso digo, si es una glomerulopatía. Y acá parece que es una glomerulopatía, porque el color dices color cola o coñac, no nos habla de coágulos. Hay una alteración de la presión arterial que tiene que ver mucho con lo que es sistema renina-angiotensina, que lo controla el riñón, ¿no es cierto? Ok, entonces tenemos esas características para apoyar que sea una hematuria glomerular. Si bien es cierto, la creatinina ya está a tope, también nos podría significar algo, algo en el cual pues, nos refiere que haya esta patología. Muy bien. Ok, chicos, no hemos avanzado mucho porque el tema, fíjense, solamente un síndrome lo hemos discutido, hemos hablado. Y así es, en caso clínico se tiene que discutir. Y este es un caso clínico, les vuelvo a repetir, de 8 líneas. Y ustedes van a desarrollar un caso clínico de, no sé, 50 hojas. Entonces, pónganse, por favor, a verificar todos los valores normales, a razonar el cuadro clínico, a definir criterios diagnósticos, a definir la semiología y exploración física que tienen los pacientes con estas patologías para poder hacer una búsqueda óptima dentro de la exploración y anamnesis que se hará a los pacientes. Quedamos hechos.